míster. Imagino las sensaciones hoy, pero bueno, una primera parte que no había sido mala del equipo, que te condicionan dos errores que acaban en 2 goles y te vas pues, con 0-2 de descanso. La verdad que se me queda grande la explicación del día de hoy. Se me queda grande. Me cuesta mucho comprender realmente lo que ha pasado hoy. Y hacía tiempo, mucho tiempo que no estaba tan jodido. Mucho tiempo. Pero al final es verdad que bueno, el fútbol son errores individuales y yo creo que en el día de hoy se ha juntado absolutamente todo lo negativo. Todo. O sea, ha sido algo, bueno, sentir que todo iba mal. Todo iba mal. Yo digo que el equipo bueno, al final luego es verdad que vas remando, hay mucha ilusión puesta, te ves perdiendo como te ves, llegas a la segunda parte, planteas una estrategia al minuto 2. O sea, es que tengo la sensación de que si algo podía haber ido peor, era imposible. Imposible. O sea, me cuesta comprender el día de hoy realmente, la verdad. Quizá lo positivo es eso, ¿no? Que es fácil hacer borrón y cuenta nueva y afrontar ya el próximo partido. Pues... Nos hemos levantado de 1000. Fíjate el año pasado cómo estábamos. No, ahora no va a ser no va a ser una situación nueva, evidentemente. Y al final, yo como entrenador, si algo realmente tengo claro es que siempre hay que seguir peleando. Veremos a ver cómo acaba la clasificación, pero independientemente de cómo acabe la jornada, creo que si somos capaces de verlo con la perspectiva, la situación es mejor seguramente de lo que imaginaríamos. Pero claro, hay unas expectativas, una ilusión puesta que hace que un día como hoy se convierta en algo mucho más desastroso de lo que ya de por sí implica. Luego el resultado creo que es tremendamente abultado. Es que yo creo que si nos han tirado 6 veces a puerta, 5 han ido dentro. O sea, ya te digo, te diría, de mérito nuestro. Errores individuales. Pero luego durante otros partidos también cometes errores individuales y quizá no te penalizan tanto. Hoy es que ha sido hoy, pues hoy ha sido sangrante, así que quiero creer que todo lo malo que nos tenía que pasar se ha juntado en el día de hoy. La verdad que estoy un poco en shock y hacía mucho que no sentía estas sensaciones. Más, me recuerda a Compostela el año pasado en casa. Pero bueno, de ahí nos levantamos e hicimos algo heroico, así que no sé si será algo parecido. El equipo sigue ahí, con el playoff ahí, y además fue despedido con un aplauso de su afición, sin ningún reproche, que también una parte, aunque sea complicado encontrar parte positiva, la hay también. Sí, yo creo que al final, evidentemente, del contexto, prefiero el contexto de hoy, que estando como estamos en la clasificación, que el del año pasado, por ejemplo, ¿no? por poner ese símil el que me recuerda tanto. Pero yo creo que al final hay tanta ilusión puesta y tenemos tantas ganas de bueno, pues eso, no sé si a veces incluso es bueno o malo, ¿no? Pero bueno, ya está, el equipo estamos todos hoy destruidos, o sea, destrozados y ya te digo, o sea, es un día, hacía mucho tiempo, ya te digo, desde Pontevedra y desde el año pasado, que no me sentía así, la verdad que es un día jodido, la verdad.